Buenos días, hermanos. Dios os bendiga esta mañana. Me alegra poder compartir la palabra de Dios contigo. Pero hoy es solo la tercera vez que he predicado en español. Espero que me entendáis bien y lo siento si hay algunos errores de la gramática. Vamos. Antes de mudarme aquí, era pastora de una iglesia bautista cerca de Londres, en Inglaterra. De verdad me encantaba mi iglesia, la gente allí, mi vida. Pero un día Dios me habló sobre España. La necesidad aquí para compartir el evangelio con la gente. Fue como un deseo, un sueño en mi corazón a venir a España. Pero en este momento me parecía imposible. Cuando estaba orando, me acordé una frase de una canción en inglés. Y esto dice, sendas Dios hará, donde pienses que no hay camino. El sentido de la canción es cuando Dios tiene un plan, Dios lo hará. Y ahora estoy aquí en España, gracias a Dios. Hoy vamos a continuar nuestra serie en Josué. Vamos a estar en Josué capítulo 3. Las 2 semanas pasadas estudiamos los primeros capítulos de Josué, donde Dios preparó a Josué y la gente para completar los planes de Dios. Hace mucho tiempo la gente salió de Egipto, paseaba más de 40 años en el desierto y por fin era el momento de entrar en la tierra que Dios prometió a Moisés. Vamos primero a leer esta promesa de Dios a Moisés en Éxodo capítulo 6, versículos 6 hasta 8. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy el Señor, vuestro Dios, que os libró de la opresión egipcia. Os llevaré a la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy el Señor. Dios dio su palabra. La palabra de Dios es verdad. Dios haría lo que he prometido Moisés. Y después de tantos años en el desierto, ha llegado el momento para pasar por el Jordán. El pueblo había esperado, pero ahora Dios cumplirá su promesa a Moisés. Y vamos a leer ahora en Josué capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Josué 3, 1. Josué se levantó de mañana, partió de Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo: cuando veáis el arco de pacto del Señor, vuestro Dios, y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca
antes por este camino. Era tiempo para emprender la marcha hacia la tierra prometida. Y observad las instrucciones aquí en versículo 3. Cuando vayáis al arca del pacto del Señor, vuestro Dios, y a los sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis, marcharéis detrás de ella. Cuando vayáis que Dios está moviendo. El arca de Dios contenía la presencia de Dios. Era el símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Necesitaban ir con Dios, pero solo cuando era el momento adecuado. La gente no puede salir antes de que haya llegado el momento. El tiempo de Dios es siempre el tiempo correcto. Muchas veces queremos correr delante de Dios. Escuchamos una promesa de Dios o una palabra y queremos salir ahora mismo. O a veces tardemos en no responder porque podría ser difícil y no queremos. Josué dice a la gente, espera hasta que veáis el arca salir y luego marchad detrás de ella. Porque leemos en versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar una nueva tierra. Necesitaba seguir porque nunca había estado allí. Cuando Dios nos dirija a una nueva dirección, en un nuevo camino, cuando nos dirija en un camino en nuestras vidas o en nuestra iglesia, tenemos que esperar a que Él se mueva y luego tenemos que seguirlo. Si voy a mi propia dirección, me perderé. Terminé en un lugar equivocado. Eso es difícil en español. Equivocado. Perdido. Antes de tuviéramos móviles con Google Maps, estoy seguro que estos jóvenes no recuerdo el tiempo antes de móviles, pero era un tiempo. Antes era fácil perderse en una nueva ciudad. Buscar la dirección sin mapas, sin Google Maps. ¿Dónde estoy? No sé, perdido en algún sitio. Josué le da al pueblo sus instrucciones. Seguir a Dios, a su dirección. Y luego, él dice algo muy importante. Leemos en versículo 5. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Maravillas. Dios hará maravillas. Las acciones de Dios son maravillosas, son poderosas. El domingo pasado estudiamos la fe de Rahab. Ella dijo esto sobre las maravillas de Dios. Leemos en Josué 2, versículo 9. Ella dice, sé que el Señor os ha dado esta tierra. Os tenemos miedo y todos los habitantes del país tiemblan ante vosotros. Porque hemos oído que el Señor hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y también lo que habéis hecho con los 2 reyes de los amorreos que estaban en otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a quienes habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón
y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros. Porque el Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Rahab confesó el poder de Dios, las maravillas que Dios hizo en el pasado y las que hará cuando el pueblo de Israel cruce el río Jordán. En toda la Biblia vemos las maravillas de Dios. ¿Cuántos milagros hay en la Biblia? En Josué 3 vemos que Dios está a punto de hacer algo importante, algo maravilloso, y por eso la gente tiene que santificarse, prepararse para estar listo para lo que Dios hará. Muchas veces en la Biblia, Dios manda las mismas instrucciones a su pueblo cuando Él está a punto de actuar. Por ejemplo, antes de Dios liberó el pueblo a su esclavitud en Egipto, en Éxodo 12, podemos leer sobre las instrucciones de la Pascua, la preparación del cordero y la cena, la santificación de las casas de la congregación de Israel. También en Josué 5, después de cruzar el Jordán y antes de tomar de Jericó otra vez, Dios les manda instrucciones a los hombres de consagrar sus cuerpos para estar listo para la batalla de Jericó. En el Nuevo Testamento, antes del inicio del ministerio de Jesús, llegó Juan el Bautista. Leemos en Mateo 3, versículo 1. Mateo 3, versículo 1 hasta 3. En aquellos días llegó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel que quien el profeta Isaías dijo: voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, tenemos que estar preparados, santificados. Sin embargo, este no es un trabajo que podemos hacer por nosotros. No es nosotros mismos que podemos santificarnos, solo en Cristo. Hebreos 10 nos dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre, en la cruz, en el sacrificio de Cristo. Somos santificados. En el nombre de Jesús somos santificados en nuestros corazones. En Cristo somos preparados para seguir donde Dios quiere que vayamos. Volvamos a Josué capítulo 3. Josué y todo el pueblo de Israel estaban al lado de Jordán. Era el tiempo de cruzar. Están santificados y listos para seguir. Ahora la gente iba a ver al Señor hacer maravillas entre ellos. Vamos a leer Josué capítulo 3, versículo 9 hasta el fin del capítulo.
Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras del Señor, vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros el cananeo, el heteo, el heveo, el ferezeo, el jerezeo, el amoreo y el jebuseo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará el Jordán delante de vosotros. Tomad, pues, ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se mojen en la corriente del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán y formarán un muro. Aconteció que cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes que llevaban el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que transportaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla de agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de cosecha. Las aguas que venían de arriba se amontaron bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabia, al mar salado, quedaron separados por completo, mientras el pueblo pasaba en dirección de Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor permanecieron firmes sobre suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de atravesar el río. Y todo Israel pasó por el cauce seco. Dios viviente está en medio de su pueblo. Así como cuando partió el Mar Rojo por Moisés, ahora detiene las aguas del río Jordán. Los sacerdotes se pararon en tierra seco, en medio del río, el agua como una pared, hasta que todo el pueblo acabó de atravesar el río. ¡Qué milagro! Pero una cosa, no sé si has tomado nota de esto. Hay unos versículos aquí que describen tan claramente cómo Dios elige y trabaja con nosotros. Dios podría hacer este milagro sin nosotros. Él no necesita nuestra ayuda para realizar un milagro. Él es el creador de toda la tierra. Con nuestras acciones no podemos lograr un milagro. Pero en versículo 13, Josué dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del Señor se mojen en el corriente de Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Y en versículo 15 leemos: cuando los pies de los sacerdotes se mojaron en las orillas del agua, las aguas que venían de arriba se amontaron. Josué no pudo dividir las aguas. Era un hombre. Los sacerdotes tampoco pudieran hacerlo. Eran hombres, nada más. Solo Dios podría hacerlo. Pero Dios les dijo: cuando los pies del sacerdote se mojen en el agua, entonces lo haré. Dios elige trabajar con su pueblo
Dios elige trabajar con nosotros. Cristo vino para darnos nuevas vidas, para que podamos vivir en Él y podamos tener fe en Él. Cuando los sacerdotes plantaron los pies en el agua, fue un paso de fe en Dios. Dios quiere que en nuestras vidas demos pasos de fe. Seguimos en fe donde sea que Él nos lleva. Dios siempre hará lo que dice. Dios prometió llevar a su pueblo a través del Jordán, a la tierra prometida. Lo hizo. Lo que prometió hacer, lo hace con su pueblo. ¿Y tú? ¿Estás esperando en el Señor? ¿Conoces al Señor? ¿Tienes un corazón santificado en Él? ¿Y estás listo, estás listas, estás preparado para hacer lo que Dios te pide que hagas? A medida que Dios nos guía, nosotros seguimos confiando en Él. Por fe estamos seguros de que Él hará todo lo que he prometido hacer en el pasado, hoy en día y en el futuro. Necesitamos escuchar lo que dijo Josué. Santificaos, porque el Señor hará maravillas entre vosotros. Y esta es la verdad para hoy en día. No solo aquí, en el pasado, en la Biblia. Hoy en día, Dios quiere hará maravillas entre nosotros. Vimos por fe en Cristo Jesús, confiando en Él. Vamos a orar. Gracias, Padre Dios, porque estás siempre con nosotros. Tus planes para nuestras vidas son perfectos. Nos amas, nos guías, nos proteges. Estamos confiando en ti. Gracias por la nueva vida nos das en Cristo. Nuestra esperanza está en ti. Estar con nosotros ahora y para siempre. Amén. Que Dios os bendiga a todos hoy y esta semana.